Vale, pues bienvenidos y bienvenidas a la formación de ahorro e inversión. Vamos a empezar como con cosas un poco básicas y bueno, estos son un poco los contenidos que vamos a dar, ¿vale? Primero, por qué es importante invertir y ahorrar, luego pues cómo empezar y crear tu estrategia, que para eso pues también vamos a hacer un juego que he preparado, cómo saber cuánto debo invertir y ahorrar, cuánto debo guardar y tal, productos que existen en el mercado y luego pues errores más comunes a la hora de invertir y cosas básicas de tributación, que también es importante. Entonces, vale, pues bueno, quería empezar un poco de por qué esto es importante, porque al final pues como que todos un poco lo que entendemos por ahorrar es guardar el dinero en una hucha y no gastar, básicamente. Pero bueno, también decir pues que esto no es suficiente, digamos, para ahorrar de manera, bueno, para no perder tu dinero, porque al final pues tenemos una cosa que es que la inflación básicamente se come tus ahorros, ¿no? Entonces, si tú guardas tu dinero en una hucha, debajo del colchón o en tu cuenta corriente, que no te da ninguna rentabilidad, pues al final siempre de alguna forma estás perdiendo poder adquisitivo porque por lo menos un 2%, que es lo que sube la inflación anual en una economía sana, vas a perder año a año, ¿no? Entonces, pues eso, ese es el 2%. Y aquí una tabla de cómo impacta la inflación en la subida de los precios y cómo pierde valor tu dinero. Yo creo que esta tabla es como bastante impactante de, pues eso, en una inflación estable, cómo impacta en los precios y cómo pierde valor tu dinero, y luego en periodos inflacionistas que puede ser que haya más inflación aún del 2%, que de hecho ha pasado recientemente, pues los últimos 2 años que ha habido periodos de inflación alta. Entonces, pues eso, para que se viera un poco esto. Y luego también quería comentar otro de las cosas que igual vemos muy lejanas todavía, pero es el tema de cómo está actualmente el tema de la jubilación, que en España actualmente hay un sistema de reparto para jubilarnos, ¿no? Eso significa que las personas que cotizamos hoy, el dinero que cotizamos, se reparte entre los pensionistas que hay hoy. No significa que cuando nosotros seamos pensionistas vayamos a tener suficientes cotizantes para que paguen nuestra jubilación. O sea, el Estado no nos garantiza que por trabajar vayamos a cobrar una pensión. No, aunque mucha gente piensa que sí, nuestro sistema no funciona de esa forma. Entonces, sin más, pues que tendríamos que pensar, aunque lo veamos muy lejos, en que a lo mejor tenemos que ahorrar para poder jubilarnos algún día y no tener que trabajar hasta los 85 años, por ejemplo. Vale. Así, para crear un poco la sensación de urgencia, de miedo, ¿vale? En general. Sí, eso se puede mirar en la vida laboral además, pero bueno, que es que aún así además te lo dicen, pero es que en realidad ese cálculo tampoco es una garantía, o sea, están suponiendo tal y como se calcula hoy, pero el problema demográfico que hay ya lo sabemos todos y pues va a peor, parece. Entonces, pues eso. Bueno, ¿cómo empezar? Vale. Vale, es importante no empezar a invertir en cosas o meter en cuentas a lo loco, sino pues pensar un poco en, bueno, preguntas que hay que hacerse, ¿no? Antes de empezar. ¿Cuánto dinero tengo ahorrado? O sea, pues básicamente el tiempo que he trabajado, cuánto tengo, cuánto necesito también disponer en el corto plazo y cuánto no. ¿Cuáles son mis objetivos en corto y largo plazo? Que pueden ser, pues, el tema de la jubilación es un objetivo a largo plazo, por ejemplo, comprarse una vivienda, pues objetivos normales que cualquier persona puede tener. Bueno, ¿para qué quiero ahorrar? Lo mismo.
en qué plazo quiero recuperar ese dinero, o sea, pues en cuántos años quiero comprarme yo esa casa o en cuántos años me quiero jubilar. Y cuál es mi perfil de riesgo. Esto también es importante porque aunque yo que sé, a lo mejor veo un plazo muy lejano en el que quiero recuperar un dinero, si yo soy una persona que me da mucho miedo invertir en cosas de riesgo y voy a estar todos los días mirando a ver cómo suben o bajan mis acciones y no voy a poder dormir por la noche, pues tampoco se trata de eso. También hay que estar tranquilo y eso, entonces, pues también es importante mirar eso. Vale, entonces para esto es para lo que he preparado el juego, ¿vale? Estos son distintos perfiles de personas, bueno, que son todas Ana, pero son diferentes Anas. Que, bueno, respondiendo a estas preguntas, pues es el perfil que tienen ellas, ¿no? Pues los ingresos que tienen, cómo es su estilo de vida, dinero que tienen ahorrado, su perfil de riesgo, etcétera. Vale. Los de online también vais a tener uno para vosotros, ¿vale? No sé si me veis. Que es el que sale aquí. Pero antes de empezar, voy a explicar algunas cosas. Que es cosas básicas a tener en cuenta. Todo el mundo necesita tener un colchón de liquidez. Que es básicamente que tampoco porque tengas mucho dinero tienes que invertirlo todo. O sea, porque a ti te puede pasar que mañana pierdas tu trabajo, tengas un accidente, lo que sea, o un familiar tuyo necesite ayuda y necesites disponer de una cantidad de dinero, pues a lo mejor más alta de lo que son tus gastos normales. Entonces, pues hay que pensar en guardar un cierto dinero, pues aunque sea en una cuenta que tenga poco riesgo, o bueno, cuentas de ahorro, etcétera, ¿no? Vale. Este es un ejemplo, por ejemplo, de... No siempre se cumple, pero bueno, una persona normal, normalmente el porcentaje de ingresos que destina a gastos ordinarios, pues la vivienda, gastos de manutención, etcétera, porcentaje de ahorro y porcentaje de dinero que destina al ocio. Sobre todo esto puede variar mucho según pues, si estás independizado o no, si tienes hijos, o sea, bueno, y el volumen de ingresos que tengas también. Vale, y luego variables importantes que esto va un poco porque ahí en las cartas que he puesto son al final pues diferentes productos que existen, ¿vale? Rentabilidad, riesgo y liquidez. Básicamente, si algo tiene mucho riesgo o bastante riesgo, normalmente puede tener más rentabilidad en el largo plazo. Y si tiene menos riesgo, pues tendrá menos rentabilidad. Esto siempre, casi siempre, históricamente siempre es así. O sea, si corres más riesgo, puedes tener más rentabilidad. Y bueno, y luego el tema de la liquidez, o sea, los productos que tienen menos rentabilidad pueden tener más liquidez, o sea, si no entendéis algo, preguntarme, ¿eh? Una cuenta de ahorro, por ejemplo, no te va a dar la rentabilidad que te da un fondo de inversión, pero puedes disponer del dinero en el corto plazo si lo necesitas. Vale, y ahora pues diferentes productos que he metido ahí en las cartas. Cuentas de ahorro, por ejemplo. Las cuentas de ahorro pues son como un tipo de depósito que genera un interés dependiendo de el dinero que tengas metido en esa cuenta y el tiempo que lo tengas ahí metido en la cuenta, ¿no? Eso no depende de variaciones que del mercado, porque no es dinero que esté invertido, o sea, es una cuenta que te da un interés regular. Básicamente, pues el banco te da un dinero porque él pues dispone de tu dinero porque lo tienes ahí guardado, ¿no? Y eso, te da una rentabilidad solo por guardar el dinero y es un producto que no tiene riesgo, poco riesgo y rentabilidades bajas, por eso puedes tener liquidez en el corto plazo. O sea, normalmente la cuenta de ahorro te pagan mensualmente y tú si quieres mañana te haces una transferencia y tienes el dinero a otra cuenta o incluso puedes tener tarjeta de crédito, de débito de esa cuenta en muchos casos, eso depende del producto, pero bueno, o sea, del banco,
pero en muchos casos pues existen que las puedes tener. Vale. Luego, tema de fondos de inversión. Vale, los fondos de inversión son vehículos de inversión que aglutinan, digamos, el dinero de diferentes inversores y los distribuyen en diferentes activos financieros. Vale, eso. Son carteras gestionadas profesionalmente, o sea, espera que esto no se ve. Carteras gestionadas profesionalmente y pues eso, normalmente la entidad que lo gestiona, que puede ser un banco, pues se encarga un poco de diversificar las inversiones, pues a diferentes empresas, no tienen que ser empresas, pueden ser renta fija, también bonos, obligaciones del Estado, etcétera. Vale, eso, pues hay una sociedad gestora y una entidad depositaria, que es sociedad gestora la que gestiona el dinero que se invierte y la entidad depositaria la que lo guarda, digamos. Y luego pueden estar compuestos de diferente forma, que es lo que estaba contando. Puede ser de renta fija o de renta variable, que ahora voy a explicar más o menos lo que son, o mixtos, como es que también puede tener el mismo fondo temas de renta fija y de renta variable. Y que al final es de esto de lo que depende pues el riesgo que tenga ese fondo y la rentabilidad que tenga también. Vale, luego también quería comentar planes de pensiones, que también es otro producto que es parecido a los fondos de inversión, pero bueno, se pueden distribuir también igual. La mayor diferencia que tienen es el tema fiscal, que las aportaciones que se hacen se pueden deducir fiscalmente, pero que solo se pueden rescatar en supuestos concretos. Pues en la jubilación o también pues si tienes una incapacidad laboral, desempleo de larga duración o fallecimiento. Y cuando se rescatan también tributan diferente que los fondos, que eso lo voy a explicar luego más tarde mejor. Vale, pero bueno, el tema de la renta fija y renta variable, que es un poco en lo que se pueden distribuir los diferentes fondos. La renta fija básicamente pues tiene menos riesgo normalmente que la renta variable y también menos rentabilidad. Pero bueno, pueden ser bonos, letras del tesoro, obligaciones de pago, tanto públicas como privadas, pero básicamente se caracterizan en que la entidad que emite la renta fija, el banco o el que emite los bonos, se compromete a devolver el capital invertido con unos intereses. Por eso es un interés fijo, digamos que siempre es el mismo, ¿no? Esto no significa que no tenga un riesgo, porque al final, aunque de una renta fija puede ser que la entidad que haya emitido pues, los bonos o las letras del tesoro no pueda devolver en algún momento ese interés y por eso no está garantizado tampoco. O sea, el riesgo también existe, ¿vale? Pero bueno, no está sujeta a esas variaciones del mercado, digamos. Y luego está la renta variable, que básicamente son acciones, divisas, materias primas, que esto sí que está sujeto a variaciones del mercado, pues que básicamente depende un poco de... O sea, son variables porque depende un poco de los dividendos que puedan repartir las empresas, con lo cual depende de cómo haya sido el rendimiento de los negocios. Entonces, por eso, digamos, el riesgo suele ser mayor, también la rentabilidad históricamente suele ser mayor, pero bueno, estás asumiendo más riesgo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en las cartas he puesto un poco estos tipos de productos que he explicado y ahora lo que quería era un poco, pues cada grupo, según el perfil de persona que os haya tocado y demás, pues que pudierais elegir un poco lo que haríais, ¿no? Y cómo lo distribuiríais y demás. Y luego, pues bueno, lo compartimos. Que esto también quería comentar, errores más comunes. Es que esto... Impaciencia inversora. A ver, es muy raro
pretender tener una rentabilidad súper alta en 2 días. O sea, todos queremos eso, pero si eso fuera real, pues seguramente no trabajaríamos ninguno. O sea... Aquí entras en no es inversiones, puedo dar. Claro, sí, pero es que al final... Es que incluso gente que sea súper gurú de la inversión, es que tampoco... O sea, que ellos se pueden jugar mucho dinero y tal, pero también pierden muchísimo. O sea... Claro. Entonces, pues bueno, lo normal es que el mercado en el largo plazo pues sea más estable y más rentable, precisamente por lo que he comentado justo en su caso, ¿no? Cuando inviertes en diferentes momentos del mercado, haces que tu inversión de alguna manera pues tenga menos riesgo, no se estabilice. Entonces, por eso sobre todo para los productos que tienen más riesgo, es importante pues pensar en que estás invirtiendo para largo plazo al final. Si a ti te dicen un fondo de inversión que te va a dar un 30% porque a lo mejor históricamente lo ha dado en los últimos 10 años, pues tampoco quiere decir que te lo vaya a dar, pero si te lo da, te lo va a dar en 10 años o más también, no de hoy para mañana. Entonces también es normal que a lo mejor lo más variable, si tú lo estás mirando todos los días cómo fluctúa, pues a lo mejor en el corto plazo te encuentres con esto. Pero bueno, al final en el largo plazo pues tiende a ser más así, ¿vale? De hecho, también vi este dato que era como muy interesante, que de hecho en los últimos años la gente se ha vuelto más impaciente, el perfil inversor en general más impaciente en este aspecto. O sea, en el periodo medio de mantenimiento de las acciones en los últimos 20 años, o sea, la gente antes las mantenía de media unos 6 años y ahora las mantiene menos de un año. O sea, la gente en cuanto ve algo de ¡ay, qué miedo está bajando!, las vende. Y bueno, ya veis, o sea, que es precisamente lo que no hay que hacer, pero la tendencia está siendo así. Vale, luego, lo que he comentado también, el apostarlo todo a la misma carta. O sea, los fondos de inversión y las carteras de fondos también empezaron a existir para eso. O sea, antes, sobre todo igual sabéis pues vuestros AITITES y así, típico acciones de Fagor, Iberdrolas. Pues al final, ¿qué les ha pasado? Pues que al final puedes tener todo acciones de una misma empresa. Si esa empresa quiebra, el valor de tus acciones pues es 0 euros. Lo primero que me dijeron cuando fui al último congreso, me dijeron, lo único que puedes intervenir es en empresas tan grandes que sepas tú un poquito no las va a dejar caer. Es que me dijo directamente, en el BBV o en Santander, ya está. No compres acciones de ninguno. Me fuiste a hacer un BBV, ¿no? Compra el BBV. Pues eso, ¿vale? Entonces, son mejores pues porque diversificas más el dinero y si una empresa quiebra, pues no lo vas a notar tanto. O sea, perderás esa parte del dinero, pero ya está. Vale, esto es otra cosa que le he comentado también en su caso, el market timing es el momento perfecto para invertir. Pretender acertar con el market timing, o sea, creer que hoy es el mejor día para invertir y voy a invertir todo mi dinero hoy. Pues eso es un error también muy típico, ¿vale? A ver, es una estrategia muy arriesgada, sin más. O sea, si tú tienes 10.000 euros ahorrados y dices, ha salido una noticia de, pues no sé, un evento que haya pasado, la guerra de Ucrania, está bajando la bolsa, pues todos mis ahorros aquí. Pues vale, igual ha bajado la bolsa, pero va a ser una estrategia mucho más arriesgada, que no sabes si va a bajar más, o sea, que diversificar al final en el tiempo. Pretender acertar con eso, porque es que incluso cualquier inversor decir ahora es un buen momento, voy a invertir todo mi dinero, pues también normalmente la gente pues se da una hostia, básicamente. Vale, luego dejarse llevar por los miedos muchas veces. Estar viendo que tus acciones están cayendo y decir, uff, qué mal, estoy perdiendo dinero, lo voy a vender todo porque no quiero perder más. O sea, de hecho, normalmente las emociones nos llevan a hacer lo contrario de lo que es mejor en estos casos. O sea, muchas veces igual dices, la bolsa está subiendo, qué bien, estoy ganando dinero, seguro que si vendo gano más. O sea, si compro, perdón, lo he dicho al revés.
Si compro, pues tal. Pues justo lo contrario. Y luego la gente, pues cuando también está cayendo y mucha gente dice voy a vender porque qué miedo, está cayendo mucho, no quiero perder más, todo el mundo vende y entonces cae más aún. O sea, y pues pierdes más dinero, ¿no? Entonces, pues muchas veces los miedos en estos casos nos hacen hacer lo contrario de lo que es mejor, ¿no? Y luego también, que esto también pasa mucho, fijarse en el histórico de un fondo para creer que lo que va a pasar en el futuro es lo mismo. No tiene por qué, o sea, está bien fijarse en las rentabilidades pasadas, pues porque de alguna manera pues puedes ver, no sé, que la entidad que lo gestiona pues lo está haciendo un buen trabajo, etcétera, pero eso nunca significa que el futuro vaya a ir igual de bien, ¿vale? O sea, ni igual de mal tampoco. Si no pasa, tomas la decisión de invertir en un fondo o en otro, si no es en base a Ya. las realidades pasadas. O sea, a ver, que no digo que no haya que mirarlo, de hecho hay que mirarlo, pero expectativas, eso es. En plan, no pensar o no llevarte un susto porque lo que pase de repente no sea lo mismo que lo que tú esperabas, ¿sabes? O sea, sin más, que las rentabilidades pasadas no son una garantía, no esperes lo mismo. También puede ser que vaya mejor, ¿eh? O sea, pero bueno, que no son ninguna garantía, vaya. Y, vale, y luego quería comentar un poco así rápido. Yo de esto no tengo mucha idea, ¿vale? Pero sabía que había gente que iba a saber. Entonces, claro, todo esto de alguna manera, pues Hacienda lo tiene que saber qué se está haciendo, ¿vale? Entonces, fondos de inversión, cuentas de ahorro, carteras de fondos y tal, no desgrava nada de lo que se invierte, pero hay que tributarlo una vez se rescata. O sea, cuando tú quieres disponer de ese dinero y dices, lo voy a sacar y lo voy a tener en líquido, tienes que tributar por ello. Se tributa solo sobre los beneficios en estos casos, ¿vale? 19% sobre los beneficios es lo que tienes que pagar a Hacienda. Las cuentas de ahorro, como te van pagando mensualmente o trimestralmente o tal, ya te aplican ellos muchas veces la retención. Sobre todo si lo haces aquí, o sea, si lo haces en un banco que esté fuera, probablemente luego tengas que hacerlo tú en tu declaración de la renta. Aquí también, por añadir una cosa, si por ejemplo invertís en acciones que te reporten dividendos, esos dividendos te van a tributar cuando los cobres. Y generalmente de la misma forma. Sí. Si son de entidades españolas, se van a retener directamente esa cantidad. Y luego cuando lo declares con tu declaración de la renta, sí que es cierto que hay una exención, aquí creo que es hasta 1.500 euros. Que bueno, que te pagan 1.500 euros, no tienes que tener unos ¿Hasta acciones. 500 euros de dividendos no tributas? Hay exención. No, ¿son de dividendo o de Dividendos. Cuando empieza a caer, te digo. Es que eso es lo que yo no tengo duda. El tema es que encima la te descuentas la retención que te han aplicado abajo, de manera que en realidad no estás aplicando por ello. Claro, a ti ya te retienen cuando te lo pagan, ya te retienen ahí. Pero luego en tu declaración sí que te sale retribución y luego retención tanto. Y luego lo que sí que los planes de pensiones EPSV sí que tienen desgravaciones, pero luego tributan de forma diferente, porque que yo sepa, los planes de pensiones van a la base a los rendimientos del trabajo. Sí. Base general, entonces vas a tributar por un tipo mayor. Sí. Que los rendimientos de capital. O sea, por todo lo que saques, por todo lo que rescates, o sea, la base total. Y los beneficios que vas a tener, lo que aportas año a año, eso te puedes aplicar una reducción en el IRPF. Eso sí. O sea, tienes esa ventaja, digamos, de... Y tienen una tributación bastante interesante, pero está limitada. O sea, tú no puedes aportar lo que tú quieras a los planes de pensiones. Tienes unos límites financieros, que son 1.500 euros anuales. A las EPSV pues no hay límite financiero, pero bueno, la pensión sí que tiene un límite. Entonces, pues si tú tienes, o sea, solo tienes que ver en función de lo que tú puedas invertir al año,
pues si estás por debajo del límite de los planes de pensiones y PSVs, te interesa. Entonces, en el momento actual, fiscalmente es más interesante, pero en el futuro cuando lo rescates. Claro, ese es el tema. O sea, tienes que ver en O sea, vas a pagar más cuando lo rescates. Al final. la tributación. O sea, no tributas ahora, pero vas a tributar más en el futuro. Pero te tributas todo. No, pero aún así tributas a un tipo mucho mayor. O sea, porque al final, ¿a cuánto tributas sobre el IRPF por tus rendimientos de trabajo? Claro. Y los rendimientos de capital mobiliario es del 19. Más del 19, te lo puedo asegurar. Es más efectivo cuando lo sacas. O sea, los rendimientos de trabajo tributan a más del 19 porque van a la escala en función de lo que ganes. Sí, quiero decir esto, cuando lo sacas dices que va a ser... Va a ser seguramente más del 19. Pero esto se suma. Dinero. Ah, dices porque ya vas a estar en otro lado, en otro banco. O sea, en el IRPF tienes dos escalas diferentes. La escala general, que va aumentando en función de cuánto más ganas, que es progresiva, y esa es la de los rendimientos del trabajo, y en esa se integran los rescates de planes de pensiones y de PSVs. Es decir, que tú cuando lo saques vas a tributar a esa. Eso es, va a ser Sí, sumado a eso. Vale. Y luego por el otro lado tienes la escala del ahorro, o sea, bueno, tienes la base del ahorro. O sea, todo el tema de fondos de inversión y demás va a la base del ahorro. Que es que básicamente, o sea, tú cuando no tributa directamente sumado como un sueldo, digamos, porque solo tributas por los beneficios que hayas generado. Estas personas el know-how de renta variable. Ya. Lo hablamos. O sea, quería comentar un poco así por encima esto, pero esto al final, o sea, tú aunque imagínate tuvieras 10.000 euros en un fondo y sacas los 10.000, en realidad no vas a tributar por todos esos 10.000, sino por la ganancia que hayas generado. Lo otro no lo tributas. O sea, lo que ya habías invertido tú. Pues eso. Esto era lo último. ¿Alguna pregunta? Tengo un montón de dudas. Vale. Primera pregunta. Tengo una lista. Ah, vale. José Luis Sastre, de Cadena Ser. A ver, primera pregunta. Tú, para tomar todas estas decisiones de inversión, ¿lo haces a través del banco? Es decir, yo si mi dinero lo tengo en el BBVA, como decía Leire, y quiero invertir ese dinero que tengo ahí, ¿hablo con ellos y ellos son los que me ofrecen los productos y demás? ¿O qué otras vías tengo yo para decidir dónde invierto? O sea, tú puedes comentarles a tu banco, pero ellos te van a ofrecer lo que ellos tienen. O sea, y lo que ellos... A ver, el banco al final te ofrece más lo que le interesa a él que lo que te puede interesar a ti. Pues yo normalmente... Es que yo al final normalmente lo miro por mi cuenta. O sea... ¿Cuáles son fuentes? O sea, que tú digas, pues invierta a través de ellos, es que no conozco nombres. Yo... Eso, y eres decir, ¿cómo inviertes en un fondo? Eso es. A través de un broker. Y como el libro Sí. Yo soy Ana, tengo mis 5.000 euros y quiero invertir en el fondo ese. ¿Qué hago mañana? Por la mañana. Vale, pues tú... A ver, es que esto es difícil porque es que no... En plan, tampoco te puedo decir algo concreto. O sea, yo al final pues he dado formaciones, he leído blogs que te recomiendan cosas. También tuve una reunión con un asesor financiero porque hay asesores que, digamos, te dan como unas formaciones gratis porque luego te van a ofrecer productos y ellos cobran por eso. Sí, entonces, pero sí, es que os puedo enseñar muchas cosas donde yo he aprendido, pero es que al final me lo he hecho por mi cuenta. Yo O mañana sea, me una formación de Female Leaders, que no sé si lo conocéis. ¿De qué? Yo quiero. Female Leaders. Enseñan a invertir a mujeres en concreto, pues porque... Porque ahora se lleva, ahora se lleva. y lo de que enseñas a Juana Fans. Sí, yo también. Pues mañana hay información. a ver, luego por ejemplo hay páginas, ahora estaba pensando, que... O sea, hay páginas que te dan mucha información de muchos fondos diferentes.
de muchos fondos diferentes. Morningstar, por ejemplo, tú ahí igual, por ejemplo, tú vas a tu banco, ¿no? Por también informarte al final. Y tu banco te dice, mira, nosotros tenemos estos fondos, pum, 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 los productos que tengan. Y luego hay páginas donde tú puedes mirar realmente cómo están funcionando esos fondos, pues históricamente, cómo se han gestionado, quién los gestiona, tal. Que eso sí que es como más fiable, digamos, porque ¿Necesitas a tu banco o a un broker, no? Para eso. necesitas un banco o una aseguradora. Necesitas un intermediario, sí. Necesitas una entidad. Para los fondos sí, Sí. pero para los EPSVs y planes de pensiones no. Sí, a ver, un EPSV, ¿quién te ofrece un EPSV? También. Para las letras del tesoro también puedes comprarlas tú directamente si tienes certificado digital, el de la FNIC. Pero normalmente eso, la entidad gestora, o sea, lo que he comentado antes, hay una entidad gestora, puede ser un banco, las aseguradoras también tienen productos financieros. Pero generalmente, o sea, tú recomendarías, antes de hacerlo a través de un banco, recomendarías informarte para poder hacerlo a través de un broker. Yo lo hago en bancos, o sea, sí. A ver, yo es que, por ejemplo, tampoco me atrevo a hacerlo yo, ¿sabes? Porque digo, o sea, yo puedo saber de esto que he explicado, pero de qué fondo o qué empresa elegir, no tengo ni idea. En plan, ¿sabes? Esto al final que hemos visto hoy, yo creo que es como para cosas que cualquier persona puede hacer. Entonces, si consideras que no tienes mucho conocimiento como para elegir, que a mí me pasaba eso, por ejemplo, pues mejor hacerlo a través de un banco o de producto que tenga un banco. Puedes empezar también a producir también. Claro. Yo creo que es mejor porque va a ser menos arriesgado también. Y al final es el banco que es un profesional quien elige cómo distribuir tu dinero. Un banco, una aseguradora. Luego otra cosa es que tú puedas mirar los productos que tengan diferentes bancos y decir, pues esto está mejor, etcétera. Y luego las otras dos dudas que tengo en relación con esto es, por un lado, no sé si hay una regla para que esto voy a preguntar, pero a partir de cuánto dinero podrías invertir te interesa pagar a un asesor para que lo haga por ti. Buah. Bueno, ya, no sé. Yo tampoco, la verdad. O sea, un asesor para invertir. €200 al año, que te cuesta un asesor. A ver, yo no lo sé, pero yo creo que la gente que tiene un asesor, gente con rentas muy altas, inversiones muy altas, o sea, en plan, claro, no es lo que se ve en general, entonces, en plan, la gente que tiene un asesor financiero es, rollo, tengo millones de euros. Y entonces también pago mucho dinero por el asesor, porque, o sea, un asesor muy bueno también y tal, ¿sabes? Pero porque voy a invertir mucho dinero. Yo una cosa que ya os dejo los demás. FinTech. Los bancos Revolut, Sí. y demás que ahora mismo están ofreciendo como cuentas de ahorro que te dan 2,5, Sí. casi un 3. Vale. Sí, también tienen. Solo en las de ahorro. Mi pregunta es igual de seguro que yo tenga una cuenta de ahorro del Santander que sé que tiene un fondo de garantía que si hasta 10.000 euros se me Sí, también. Es que como es alemana, yo estoy igual de cubierta que Igual estás por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán, que es diferente fondo, pero... No, es que Revolut ahora tiene IBAN español. O sea, ahí pues el tema es que si tú en algún momento necesitas reclamar el dinero de ese fondo de garantía, pues igual te tienes que gestionar con Alemania. Claro, esa puede ser la pega, pues. Pero en principio, Pero está garantizado. financiero es el mismo riesgo. Sí. Invertir en el 26 que invertir. O sea, a ver, sí, si tú lees en la letra pequeña, garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos español, pues ya está. O sea, Yo primero voy a meter no, yo no ingresos mensual y de la
los intereses cada mes. Entonces, si han metido 100, Mire, ya tienes 100. Si no es como la pasa de los pesos a Te ponen, será un 2% anual, ¿no? Entonces te lo divide en los meses. Tú tienes... Ah, Sí, cierto. Yo sé sirve también hace un año estaba como, ¿qué hago con mi dinero? Pues lo que ya he encontrado fórmulas, pero además como también a esta pues, que dan formaciones o bueno o electrificados y tal y cual. Y este tío me dijo, mira, pues si tu cartera de ahorro es, o sea, si tú tienes este dinero ahorrado, lo quieres invertir o quieres hacer algo con ello, antes de que me surgiera una oportunidad inmobiliaria, en plan, bueno, pues depende de qué perfil tengas, me ofrecí diferentes cosas. Y lo que más me enganchó en ese momento, porque quizá me surgía algo en inmobiliario y quería sacarlo sin penalización, informó sobre una herramienta que se llama Eneo 20, que yo tengo aquí, tenía antes la página y sigo teniendo. Entonces esto es desde hace año y medio te da por el dinero, con una cuenta de ahorros remunerada de 2,5. Te penaliza sacarlo al día siguiente en cero. O sea, eso es algo que no deberías hacer en ningún banco, ni nada, y luego tienes dos opciones de pues al 2,6, 2,7, 2,8, 3%, pero ya te digo, bueno, pues el mínimo son 1.000 euros, o tienes que avisar o con 180 días de plazo si quieres sacar la pasta. De todas formas, esto te deja también cierta previsión, porque 3 meses, que ya te dan margen, si das por una vivienda, pues en 3 meses ya puedes empezar sin que te penalicen, no sin que te penalicen mañana. Pero sí, si queréis esto, a mí, yo me he metido, no sé, me da bastante pasta entre mi pago o algo así, pero ya al día siguiente lo saqué con los beneficios y está en 2,5. No te vincula ningún banco, no te vincula. Yo te lo digo para que también se entienda si vosotros los haceréis o tal, porque la máxima también es sábado. Yo tengo una pregunta que va para Irene también. Es, ¿qué te pasa cuando te compras una casa? ¿Qué te merece más la pena? ¿Quitarle deuda o invertir? Amortizar la hipoteca o con ese dinero que me sobran 1.000 euros, ¿qué hago? ¿Amortizo la hipoteca o todo? Espera, ¿presupuesto de dicho, perdón? ¿Quieres una casa? Vale, una hipoteca. ¿Y amortizo hipoteca o invierto? O sea, el dinero que ahorro, ¿lo uso para invertir o lo uso para amortizar? Eso depende de los intereses. Uno, los intereses de tu hipoteca y los intereses de lo que vas a invertir. A ver, las cosas, si vas a poder sacarle al mercado en un año más de lo que te devuelve la tierra por la amortización de la hipoteca. La amortización de la hipoteca es bastante alta como para poder sacarle al mercado. Porque te devuelve Hacienda. Claro, o sea, si llegas al máximo de lo que puedes, te devuelven 1.500 euros. Es mucha pasta para tenerla de un año a otro. Claro, y sobre las viviendas y así. No, de la hipoteca. O sea, de tú pagas 3.500 euros. O sea, amortizar hipoteca. Sí, porque además es que te quitas intereses de la hipoteca, que los primeros años además es la parte más gorda. También es quitar interés, no cuota, los primeros años, ¿no? Además, yo diría que en general, si estás pagando intereses altos por tu deuda, o sea, si por ejemplo tú tienes una financiación que es un interés muy bajo, te interesa mantenerlo, mantener esa financiación. O sea, por ejemplo, lo único de que tú tienes un préstamo a un interés solo pagar 1,5, por ejemplo, o al 2. Y dices, ay, es que lo tengo que quitar porque no quiero tener deuda, solo porque, o sea, es un interés bajísimo, te está financiando. Si es una hipoteca, es que no se Un préstamo hipotecario es un préstamo más barato Pero me interesa amortizar para pagar todavía menos impuestos y para que Hacienda me devuelva. Ya. No, o sea, invirtiendo el dinero que yo amortizo en hipoteca, no voy a invirtiendo 2.000 euros, no voy a estar con dinero para Hacienda. Yo, igual, no te sí. es más osado. Y luego, otro que tenía apuntado es que me han hablado de fondos indexados. Sí. Sí, a ver, son fondos de inversión también, pero replican un índice. O sea, un banco, por ejemplo, dice, voy a hacer un fondo indexado de un fondo conocido, el SP500. ¿Sabéis cuál es? Fondo indexado, sí. O sea, replica el índice de la bolsa americana. El SP500 es la bolsa americana, pues
el fondo indexado un fondo indexado del SP500 que tenga un banco cualquiera, que lo puede tener, replica ese índice, o sea, digamos, copia lo mismo que hace ese fondo y pues entonces al final más o menos tiene las mismas rentabilidades o parecidas. Lo bueno de esto suele ser que como lo está replicando normalmente tiene menos gastos porque requieren menos gestión. O sea, porque al final está copiando el índice, entonces la entidad gestora trabaja menos en eso. O sea, está más automatizado. ¿Qué significa copiar el índice? Que hace, o sea, invierte en las mismas cosas, que invierte ese fondo. A mí lo que me explicaron fue que esto es como que en ese grupo de empresas son como las 500, no sé cuántas son, empresas más potentes. Sí, el SP500, por ejemplo, eso es. O sea, que es más seguro porque si una empresa va mal la sacan de ese índice en vez de otro. Como que siempre es Claro, a ver, el fondo indexado lo está copiando, entonces, digamos, puede anticipar algunas cosas que pasan en ese fondo, porque lo ve en ese fondo. ¿Mejor entonces invertir en fondos indexados? Sí. ¿Y alguna recomendación para futuro? ¿Y cómo inviertes en esas pequeñas? En el SP500, MyInvestor, por ejemplo, tiene todo fondos indexados, o sea, son todo indexados. Pero espera, no descarguéis, es que iba a decir eso también. MyInvestor tiene todos los fondos indexados. Pero yo aprovecharía esto para que la gente que tenga pase, digamos, una cadena. O sea, si lo que dices cargar vuestros soles, pues alguien te pasa a ti su... Ah, lo dices por la invitación de amigos. Claro, estoy invirtiendo. Vale, vale. Quítense las máscaras. Por ejemplo, si alguien quiere abrirse Revolut, por abrirse Revolut, si yo paso un enlace de Ah, yo tengo un E26. Yo sí. yo por eso una cadena, si alguien quiere... Cuando vas en la cadena, si alguien abres, que pida el... Os paso el enlace. ¿Te parece? O sea, yo sí que creo que son mejores, pero por eso tienen menos gastos y pueden anticipar. Normalmente tienen resultados mejores que el fondo original porque lo están copiando los movimientos, entonces pueden anticipar ciertas cosas. Tampoco muchísimo mejores, porque o sea, van muy seguido del fondo, pero está bien. O sea, a través del banco, ¿no? sí, también. Los MyInvestor, por ejemplo, lo que decía es que todos los fondos MyInvestor es un banco también. Sí, todos los fondos que tiene son indexados. Entonces pagas súper poco de gasto y bueno, están funcionando bien. Pero vamos, que ahora un montón de bancos tienen fondos indexados, o sea, sí. ¿Más cosas por ahí? Nada. Pues... Ya está. Vale, pues y luego ya os pasaré.